Aquella tarde, el cielo de Guadalajara estaba del color del plomo. Las nubes venían arrastrándose desde la Sierra Madre, como si el día no quisiera terminar. Me puse la camisa blanca que había planchado por la mañana, el mismo tono que usaba Elena cuando aún me ayudaba a escoger la ropa para las reuniones. La corbata gris claro que me até era su último regalo de cumpleaños. Siempre decía que el gris era el color de los hombres que piensan antes de hablar. Sobre la mesa del comedor, esperándome, estaba una pequeña caja envuelta en papel marrón. Dentro guardaba el collar de plata que le compré a Lucía, mi hija. No era caro, pero tenía el brillo justo para recordarme sus ojos cuando era niña, cuando todavía corría por el patio de nuestra vieja casa y me pedía que la cargara para ver los fuegos artificiales del Día de la Independencia. Revisé el reloj, las 6 en punto. Llamé un taxi y mientras esperaba en la puerta, miré el retrato de Elena sobre el aparador. Tenía la misma sonrisa tranquila que me hizo creer que las tormentas, por más oscuras, siempre pasan. Le dije en voz baja: «Voy a ver a nuestra hija, amor. Hoy cenaremos juntos, como antes». El taxi llegó. El chofer, un hombre de unos 40, me preguntó si iba de visita familiar. Le respondí con una sonrisa que sí, sin imaginar que esa noche iba a cambiar para siempre la manera en que entendía la palabra familia. Durante el trayecto, las luces de la ciudad parpadeaban sobre el pavimento mojado. Pasamos frente a los vendedores de tamales, los niños que lanzaban cohetes y las parejas que caminaban abrazadas. Guadalajara olía a maíz, a lluvia y a promesas. Llegamos a Las Lomas, donde Lucía vivía con su esposo, Ramiro León. Una casa grande, de 2 pisos, con balcones de hierro y un jardín que yo mismo diseñé cuando ellos se casaron. Me dolió reconocer cada detalle, como si mi propia memoria me estuviera cobrando peaje. La empleada abrió el portón y me sonrió con amabilidad. Desde adentro llegaba el sonido suave de un bolero y el olor a pollo asado. Vi luces cálidas y sombras moviéndose al ritmo de las risas. Al entrar, lo primero que vi fue a Ramiro. Se acercó despacio, extendiendo la mano sin mirarme a los ojos. Su sonrisa era apenas un gesto aprendido. «Don Rafael», dijo, «qué sorpresa tenerlo por aquí». Su voz sonaba a cortesía envenenada. Lucía apareció desde la cocina, corriendo. Me abrazó fuerte, como hacía años no lo hacía. «Papá, qué gusto verte», me dijo, y en su mirada vi un brillo de alegría cansada. Le entregué la pequeña caja. «Es solo un detalle», murmuré. Ella sonrió, pero enseguida volvió al comedor, donde la esperaban los invitados. La mesa estaba llena. Gente que no conocía, amigos de Ramiro, socios de negocios, rostros nuevos que hablaban de contratos, terrenos y dinero. Yo me senté en el extremo, cerca de la ventana. Nadie notó mi presencia. Ramiro estaba en el centro, como el dueño de todo, con Lucía a su lado. Un hombre joven le preguntó: «¿Así que esta casa es tuya, hermano?» Ramiro rió con fuerza, golpeando la mesa con la palma. «Claro, la hice a mi manera», dijo mirando alrededor. Yo no dije nada. Me limité a sonreír, aunque por dentro algo se encogió. Aquella casa la había levantado yo, ladrillo por ladrillo, con mis propias manos. Verla convertida en escenario de su vanidad era como asistir al entierro de un recuerdo. La música subió un poco. Un bolero antiguo,
sabor a mí. Ramiro levantó una botella de mezcal y empezó a servir a los invitados. Cuando llegó a mí, se detuvo. «Ah, perdón, don Rafael. Usted toma agua, ¿no?», dijo con una sonrisa burlona. Sirvió un vaso de agua del grifo y lo dejó frente a mí, como si me hiciera un favor. Las risas llenaron la habitación. Levantaron sus copas, brindaron por la prosperidad, los nuevos comienzos y las buenas inversiones. Nadie me miró, solo Lucía, que bajó los ojos, apretando la servilleta entre los dedos. El olor a comida recién servida se mezcló con el perfume caro de las mujeres y el humo de los puros. Me sentí fuera de lugar, como una sombra entre luces ajenas. Cuando sirvieron la cena, no había espacio suficiente en la mesa. Un joven recién llegado se quedó de pie, sin asiento. Yo me levanté para ofrecerle el mío, pensando que alguien me cedería otro. Pero nadie se movió. Ramiro miró alrededor, fingiendo sorpresa. «Parece que no hay lugar para ti, suegro», dijo en tono ligero, provocando algunas risas. «Tráele un plato al señor, aquí, en el suelo». La empleada dudó, mirándolo con nerviosismo. «¿Perdón, señor?» «Sí, ahí», repitió Ramiro, señalando el piso junto a mi silla vacía. Un silencio pesado cayó sobre la mesa. Lucía abrió la boca, quiso decir algo, pero él la detuvo con la mirada. Luego tomó un plato de barro, echó encima un poco de comida sobrante y lo dejó en el suelo, frente a mí. Alguien rió nerviosamente. Otro se aclaró la garganta. El bolero cambió a Contigo en la distancia, y de pronto el título de la canción me pareció una cruel broma. Miré el plato, el suelo brillante bajo la lámpara, y a mi hija, que evitaba mis ojos. Sentí que todo el ruido del mundo se había reducido al golpeteo de mi corazón. Dejé la servilleta sobre la mesa, me puse de pie despacio. Mi voz salió baja pero firme. «Perdón, creo que la distancia es mejor compañera esta noche». Tomé mi abrigo y caminé hacia la puerta. Nadie intentó detenerme. Solo escuché la voz de Lucía. «Papá». Y enseguida el sonido seco de la mano de Ramiro sujetándola. Al salir, la lluvia comenzó a caer con fuerza. Las gotas golpeaban mi cara como agujas frías. Caminé sin paraguas, dejando que el agua me empapara. Las luces de los coches se reflejaban en los charcos, distorsionadas como recuerdos rotos. Una vecina, doña Rosa, me vio pasar desde su ventana. «¿Otra vez solo, don Rafael?», preguntó. Asentí sin detenerme. No tenía palabras. Llegué a mi casa y colgué el abrigo empapado. Encendí la luz del salón. El silencio era tan denso que podía oír el tic-tac del reloj de pared. Serví un poco de brandy viejo y me senté frente a la ventana. Afuera, la tormenta rugía sobre los tejados. Pensé en Elena, en cómo me habría tomado la mano y dicho con calma: «No dejes que te roben la paz, Rafael». Sobre la mesa, el regalo que no pude entregar seguía intacto. Lo puse junto a una fotografía. Los tres, en la playa de Manzanillo. Lucía con 18 años. Elena riendo con el cabello al viento. Pasé los dedos por el vidrio frío del marco. Me temblaban las manos. No por el alcohol, sino por la certeza amarga de haber callado demasiado tiempo. Apagué la luz.
Solo dejé encendida la lámpara del rincón. Afuera, la lluvia seguía cayendo, golpeando el vidrio como si quisiera entrar. Esa noche comprendí que mi silencio, ese que siempre creí prudente, había sido mi mayor error, porque el respeto que se cede una vez nunca regresa igual. Y así, mientras el reloj marcaba la medianoche y la tormenta se alejaba hacia el sur, supe que algo dentro de mí se había quebrado para siempre. La fe ciega de un padre en el amor de su hija. La lluvia no había parado desde la noche anterior. Los truenos se escuchaban a lo lejos y el aire frío del amanecer entraba por las rendijas de la ventana. Me levanté temprano, todavía con la ropa doblada en la silla del dormitorio. Encendí la cafetera de aluminio y el aroma a café fuerte llenó la cocina. Ese olor tostado, un poco quemado, siempre me hacía pensar en los días en que Elena y yo desayunábamos juntos antes de ir al trabajo. Me senté frente a la mesa con la radio encendida en volumen bajo. Una voz femenina leía el parte meteorológico. Tormentas eléctricas en toda la región de Jalisco. Afuera, la lluvia golpeaba los cristales como si quisiera quedarse. El paquete de papel marrón seguía sobre la mesa, el mismo que llevé a casa anoche. Lo abrí despacio. El collar de plata seguía intacto dentro, brillando débilmente bajo la luz amarilla de la lámpara. Lo tomé entre los dedos. El frío del metal me subió por el pecho. Me dolió pensar que aquel regalo no había encontrado cuello donde reposar. Lo devolví a la caja y la cerré con cuidado, como quien entierra algo que no sabe si algún día volverá a abrir. Fui hasta el mueble de madera en la sala. Busqué la llave pequeña que siempre guardaba detrás del reloj de pared y abrí el cajón inferior. Allí guardaba todo lo que quedaba de mi vida laboral: contratos, facturas, recibos bancarios, copias de escrituras. Todo en sobres amarillentos, con polvo en las esquinas. Saqué los papeles y los extendí sobre la mesa. Uno por uno, los fui organizando por años: 2019, 2020, 2021. En cada carpeta veía las firmas, los sellos, los números que antes significaban orgullo y ahora me parecían heridas abiertas. Tomé una libreta de tapas negras, la misma donde Elena solía apuntar las compras del mes, y empecé a escribir: alquiler perdido, 36 meses, 25.000 por mes, 900.000 pesos. Inversión León Inversiones, 1.200.000 pesos. Regalos, autos, remodelaciones, 600.000 pesos. Me detuve. Hice la suma en silencio. El lápiz dejó una línea torcida al final de la hoja. 2.700.000 pesos. Me reí, no por humor, sino por incredulidad. No entendía cómo había sido capaz de entregar tanto, de confiar tanto, de ceder tanto por amor. Un trueno hizo temblar los vidrios. Me levanté a cerrar la ventana, pero el viento ya había salpicado parte del marco donde estaba la foto de Elena. El cristal se empañó con gotas de lluvia. La limpié con un pañuelo y la miré fijamente. Sus ojos, tan tranquilos, parecían preguntarme: ¿hasta cuándo, Rafael? Me quedé mirando un largo rato antes de responderle en voz baja: hasta que esto tenga sentido, aunque sea el último intento. Regresé a la mesa, tomé el teléfono y busqué en la agenda el número de un viejo amigo: el licenciado Manuel Ortega.
Hacía años que no hablábamos. Dudé unos segundos antes de marcar, pero lo hice. ¿Rafael? Su voz sonó grave, cansada. Hace siglos que no sé de ti. Sí, Manuel, perdí la costumbre de pedir ayuda, pero esta vez la necesito. Le conté lo ocurrido la noche anterior, las palabras, el plato en el suelo, la humillación. Por unos segundos, al otro lado de la línea, solo escuché su respiración. Luego, dijo, firme, ven mañana a mi oficina. Trae todo lo que tengas. No hables con nadie más. Colgué y me quedé mirando el teléfono un rato, como si aún pudiera salir una voz que me dijera que todo era una pesadilla. Después abrí una carpeta nueva y escribí con tinta azul en la portada: pruebas, documentos, propiedades. Mientras ordenaba los papeles, oí que golpeaban la puerta. Era doña Rosa, mi vecina de toda la vida, con una olla tapada con un paño. Le traje un poco de pozole, don Rafael. No debería comer solo, menos con este frío. Gracias, doña Rosa. Pásese un momento. Nos sentamos en la cocina. Hablamos del clima, de los precios en el mercado, de las fiestas que se acercaban. Al final, ella bajó la voz. Vi a su hija la semana pasada en el mercado de San Juan. Se veía cansada, muy pálida. Esa frase me atravesó. Recordé sus ojos anoche. No eran de indiferencia, eran de miedo. Un miedo que tal vez no supe ver antes. Después que Rosa se fue, encendí el computador viejo del estudio. Tardó un rato en arrancar, como si también le pesara el tiempo. Entré al banco en línea. En la pantalla aparecieron movimientos que no recordaba haber hecho. Transferencias con mi firma digital, montos grandes enviados a cuentas desconocidas. Fruncí el ceño. Imprimí los extractos, uno por uno. El ruido de la impresora rompía el silencio de la casa. Los guardé junto al resto de los documentos. La lluvia arreció, repiqueteando sobre el techo de lámina. Abrí la puerta principal y vi cómo el agua corría por la calle, arrastrando hojas y polvo. Entonces lo vi. Un perro flaco, empapado, temblando bajo el alero. «Ven, muchacho», le dije abriendo un poco la puerta. El animal dudó, pero al final entró, moviendo la cola. Tenía los ojos cansados, el pelaje sucio. Busqué una toalla vieja y lo sequé con cuidado. «Parece que tú también te quedaste sin casa, amigo». El perro suspiró y se acurrucó bajo la mesa. Sentí una extraña compañía, como si aquel animal entendiera mi silencio mejor que nadie. Encendí la televisión. El noticiero del mediodía mostraba una conferencia de prensa. «Nuevo desarrollo inmobiliario impulsará la economía de Guadalajara», decía el titular. Y allí estaba él, Ramiro León, traje impecable, sonrisa ensayada. «Mi suegro, el ingeniero Vega, siempre me inspiró en todo lo que hago», declaró frente a las cámaras. Mi mano se cerró en un puño. No era enojo lo que sentía. Era una mezcla de vergüenza y decepción. Lo había creado todo con mi nombre, mi esfuerzo, y ahora ese nombre servía para adornar la mentira de otro. Apagué el televisor, respiré hondo y abrí el cajón del escritorio. Saqué una libreta pequeña de tapas negras. En la primera página escribí, con letras grandes, Archivo León. Debajo comencé a anotar fechas, cantidades, detalles, nombres de testigos, incluso las palabras exactas que Ramiro había dicho frente a mí la noche anterior. Cada línea era una herida y una prueba. Por la tarde salí con el maletín al hombro.
Fui a la papelería del barrio a fotocopiar todo. El chico del mostrador miró los documentos y me preguntó: ¿Caso legal? Sí, respondí. Algo así. El sonido de la máquina copiadora me pareció un eco lejano de mis propios pensamientos. Repetición tras repetición, buscando no perder nada. Al salir, la lluvia seguía cayendo, más suave, como si el cielo se cansara de llorar. En la esquina, un grupo de niños jugaba a saltar sobre los charcos. Reían, empapados hasta los huesos. Me detuve a mirar. Durante un instante vi a Lucía de pequeña, corriendo en el patio, chapoteando con las sandalias rojas que le compramos en Tepic. Me quedé quieto, con la carpeta apretada contra el pecho, y sentí un nudo en la garganta. Después seguí caminando, con paso lento. Cuando llegué a casa, el perro me esperaba en la puerta. Le serví un plato con arroz y un poco de carne. Se lo comió en silencio y luego se echó junto a mis pies. Encendí la lámpara del escritorio. El brillo amarillento cubrió los papeles. Escribí la última línea del día. Mañana, 9:00 AM. Ortega. Cerré la libreta, guardé todo en una carpeta atada con cuerda. Apagué las luces. El perro respiraba tranquilo. Afuera, la lluvia seguía golpeando el tejado. Pero por primera vez en mucho tiempo, no sentí frío. Sentí algo distinto. La certeza silenciosa de que el principio del fin había empezado. El lunes amaneció despejado después de varios días de tormenta. El aire olía a tierra mojada y a café recién hecho en las casas vecinas. Me puse una camisa limpia y planchada, la única que todavía conservaba del tiempo en que trabajaba en la oficina de proyectos. Metí los documentos en una carpeta gruesa, atada con un cordón, y la guardé dentro del maletín de cuero viejo que había sido mi compañero en tantas obras. Salí caminando hacia la parada del camión. Las calles aún brillaban con charcos que reflejaban el sol. En la esquina, el vendedor de tamales me saludó con una sonrisa. «Buenos días, don Rafael». «Buenos días, hijo», le respondí, y le compré uno de pollo con salsa verde para llevar. Que no se diga que uno empieza la semana con el estómago vacío. Él se rió y me deseó suerte. No sabía cuánta falta me haría. El camión tardó unos minutos en llegar. Subí despacio, buscando asiento junto a la ventana. La ciudad parecía más viva que de costumbre, como si la lluvia hubiera limpiado hasta los pecados. Vi pasar las plazas, los puestos de flores, las mujeres con bolsas llenas de pan dulce. Todo parecía en orden, salvo mi corazón, que no encontraba su sitio. El despacho del licenciado Ortega estaba en la calle López Cotilla, en el segundo piso de un edificio de ladrillo antiguo. Subí las escaleras despacio. La madera crujía bajo mis pasos, como si también tuviera memoria. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar. Ortega apareció con su cabello completamente blanco, los lentes al borde de la nariz, la misma voz grave de siempre. «Han pasado los años», dijo con una media sonrisa, «pero sigues igual de terco». «Y tú igual de directo», respondí. Entré. El despacho olía a papel, a tinta y a café recalentado. En una de las paredes colgaban diplomas y fotos amarillentas. Él con toga, él estrechando manos de políticos, él joven junto a su esposa fallecida. Puse la carpeta sobre el escritorio. Le conté lo ocurrido sin adornos. El plato en el suelo,
la humillación, las transferencias que descubrí, el uso de mi firma digital. Ortega me escuchó sin interrumpir, apenas asintiendo de vez en cuando. De vez en cuando levantaba la vista y anotaba algo con su pluma de tinta azul. Cuando terminé, respiró hondo. Tienes todas las pruebas, Rafael. Esto no es solo una falta de respeto, es abuso patrimonial. Y lo peor, dijo levantando una de las hojas, es que lleva tu nombre. Nos quedamos unos segundos en silencio, mirando el montón de documentos sobre la mesa. Después me preguntó, ¿estás seguro de que quieres seguir con esto? A veces la ley tarda y duele. Más duele ver cómo se burlan de tu silencio, respondí. Ortega asintió despacio. Se puso las gafas y encendió su computadora. Entonces lo haremos bien. Vamos a redactar un aviso de desalojo con reclamación de propiedad. El sonido de las teclas llenó la oficina. Afuera, en la calle, se escuchaban los gritos de los vendedores ambulantes. ¡Flores para el Día de los Muertos! Miré por la ventana y vi puestos llenos de cempasúchil, sus pétalos dorados cayendo sobre la acera como chispas. Ortega imprimió el documento y lo selló 3 veces con tinta roja. Aquí está, Rafael. 3 copias, una para el juzgado, otra para ti y otra para ellos. Me entregó un sobre cerrado con su sello. Llévalo al juzgado civil. Deja que la ley hable por ti. Firmé al final del papel. Mi mano temblaba apenas, pero lo suficiente para que él lo notara. «No es miedo, ¿verdad?», preguntó. «No», dije. «Es tristeza». Salí del edificio con el sobre bajo el brazo. Caminé hasta un café en la esquina, uno de esos donde los años parecen no pasar. Pedí un café americano y me senté junto a la ventana. La radio sonaba con El Triste, de José José. No sé por qué, pero aquella voz dolía como una confesión. El mesero, un muchacho joven con delantal, me observó un momento. «¿Problemas familiares, don?», preguntó con cautela. Sonreí sin humor. «Solo cuentas pendientes, hijo. Cuentas que ya no puedo seguir pagando con paciencia». Cuando terminé el café, me dirigí al juzgado civil de Jalisco. En la entrada, una cola de personas esperaba su turno. Parejas peleando por herencias, vecinos por linderos, hijos por testamentos. Me sentí uno más en la larga lista de quienes habían confiado demasiado. Una secretaria me recibió con educación. «¿Nombre?», preguntó. «Rafael Vega». «¿Motivo?». «Reclamación de propiedad y desalojo». Miró los documentos y levantó las cejas. «Tiene suerte, señor», dijo mientras sellaba los papeles. «Su nombre todavía vale mucho aquí». No supe si agradecer o lamentar sus palabras. Me entregó la copia oficial con el sello del tribunal. El rojo del timbre contrastaba con el blanco del papel, como una herida recién abierta. Por la tarde contraté un servicio notarial para la entrega. Un joven vestido con camisa gris llegó en motocicleta. Me pidió el sobre. «¿Destino?». «Las Lomas, número 218», respondí. Firmó el recibo con rapidez, guardó el sobre en su bolso impermeable y se despidió con un «que tenga suerte». Me quedé en la puerta mirando cómo se alejaba entre el tráfico. No era solo un envío, era una línea que se cruzaba y ya no se podía volver atrás. Al llegar a casa encendí la televisión. Hablaban de corrupción en las obras públicas. Cerré los ojos, cansado. Cada palabra parecía un eco de mi propia historia. Apagué el aparato y encendí un cigarrillo, aunque había prometido dejar de fumar. Esa noche
El teléfono sonó. Era Lucía. Su voz sonaba frágil, como si hablara desde un lugar oscuro. «Papá, Ramiro recibió un documento. Dice que quieres echarnos». «No quiero echarlos, hija», le respondí, intentando mantener la calma. «Quiero que entiendan lo que hicieron». Ramiro está furioso. Dice que esto es una traición. «No hay traición en defender lo que es justo», contesté. Hubo un silencio largo al otro lado. Después, solo escuché un suspiro y la línea se cortó. Me quedé con el teléfono en la mano. Afuera empezaba a llover otra vez, como si el cielo insistiera en repetir la historia. No dormí. Escuché el tic-tac del reloj durante horas, viendo las sombras cambiar de forma en las paredes. A las 5 de la mañana me levanté, preparé café y esperé el amanecer como quien espera una sentencia. A las 8, alguien llamó a la puerta. Era doña Rosa, con un periódico bajo el brazo. «Mire, don Rafael», dijo agitando la portada. Su yerno salió en el periódico. En la primera página, Ramiro sonreía con traje nuevo y título grande: «El empresario que moderniza Guadalajara». Miré la foto en silencio y murmuré: «Sí, con el dinero de su suegro». Por la tarde, el repartidor notarial me llamó por teléfono. «Entrega completada, señor Vega. Firmaron de recibido a las 3:15». «Gracias», dije. Tomé una captura de pantalla del mensaje y la guardé en mi archivo. Al anochecer, mientras escribía en mi libreta, el teléfono vibró con un número desconocido. Abrí el mensaje. «Viejo miserable, te arrepentirás». Tomé una foto de la pantalla. La añadí a la carpeta de pruebas. Respiré hondo, tratando de no dejar que el miedo entrara. Fuera, el viento soplaba con fuerza, golpeando las ventanas. Encendí una vela sobre la mesa cuando las luces parpadearon y luego se apagaron del todo. La llama temblaba, proyectando sombras suaves sobre las paredes. El perro, mi nuevo compañero, levantó la cabeza y me miró. «Tranquilo, amigo», le dije acariciándole el lomo. «Mañana será peor, pero también será un paso más». Me quedé un rato observando la vela. Su luz era pequeña pero constante. Afuera, la lluvia volvió a caer, y comprendí que las guerras más duras no empiezan con gritos, sino con silencios. Escribí la última línea del día. La guerra comenzó sin ruido, y apagué la vela. 3 días después de entregar el sobre notarial, la ciudad comenzaba a vestirse de luces. Se acercaba el Día de la Virgen de Guadalupe, y por todas partes colgaban banderines verdes, blancos y rojos. Las aceras olían a cera derretida y pan dulce, a fe y nostalgia. Yo había salido temprano al mercado por un poco de pan y café molido. Me compré también una bolsa de tamales para calentar por la tarde. Cuando crucé la esquina, doña Rosa me saludó desde su puesto de flores, como cada mañana. Pero hoy su sonrisa se deshizo, apenas me vio de cerca. «Don Rafael», me dijo con apuro, «entre a Facebook. Están diciendo cosas muy feas de usted». Mi corazón dio un vuelco. Agradecí sin saber exactamente por qué, y apuré el paso hacia casa. Dejé las bolsas sobre la mesa, sin orden ni cuidado. Encendí la vieja computadora portátil que usaba para leer el periódico y responder correos. Lo primero que vi fue una notificación. Ramiro León ha publicado una nueva entrada. El título
En letras grandes y negras decía: «La verdad sobre mi suegro corrupto». Sentí como si alguien me hubiera vaciado un balde de agua helada en la espalda. Abrí el enlace. Lo que encontré fue un desfile de mentiras hiladas con precisión venenosa. Había capturas de pantalla, falsas, evidentemente, de supuestos mensajes míos hablando sobre comisiones y favorcitos en la construcción del puente de Jalisco en 2018. Incluso colocaron una fotografía mía en la ceremonia de premiación del Colegio de Ingenieros, pero alguien había editado la imagen, añadiendo un sobre manila en mi mano. Los comentarios se acumulaban como una tormenta sucia. ¡Qué vergüenza! Este viejo debería estar en la cárcel. Y pensar que lo admirábamos, me quedé paralizado. Leí nombres conocidos entre los que compartían la publicación. Gente con la que había trabajado, vecinos, hasta antiguos alumnos. Personas que, sin verificar, replicaban la calumnia. El teléfono sonó. Era mi vieja amiga Rosa, llorando de impotencia. «No les crea, don Rafael. Aquí todos sabemos quién es usted». Solo pude agradecer con la voz trabada, sintiendo que algo dentro de mí se quebraba. Intenté llamar a Lucía. La primera vez no contestó. La segunda respondió con un susurro: «Papá, por favor, no digas nada. Ramiro está muy alterado». «¿Tú le crees?», le pregunté. Guardó silencio. Luego colgó. No supe qué dolió más, la difamación o su silencio. A mediodía recibí 2 llamadas del Colegio de Ingenieros. Me preguntaron si era cierto todo eso. Respondí enviando el certificado médico que probaba que en 2018 yo estaba hospitalizado por una cirugía cardíaca. Uno de ellos, Javier, me dijo al cabo de unos segundos: «Entonces, te están calumniando. Esto es grave, Rafael». Imprimí toda la publicación, los comentarios, los insultos privados que llegaban en mi bandeja de entrada. Ratero, desgraciado, viejo hipócrita. Los archivé en una carpeta nueva. Pruebas digitales. Por la tarde, unos niños gritaban: «¡Viva la Virgen!» desde la esquina mientras ensayaban para la peregrinación. Yo cerré las cortinas. No quería que nadie me viera. Poco después, llamaron a la puerta. Eran 2 periodistas jóvenes, con micrófono y cámara encendida. «¿Es cierto que usted desfalcó a su propia empresa, señor Vega?», preguntó uno. «¿Qué tiene que decirle al pueblo de Guadalajara?», insistió el otro. No les respondí. Cerré la puerta sin violencia, pero con decisión. A través de la madera oí cómo uno de ellos decía: «Esto va a quedar bien en el noticiero». Y quedó. Esa noche, en la televisión local, apareció Ramiro con su camisa planchada, voz suave, ojos de falsa compasión. Mi suegro fue como un padre para mí, pero su ambición lo corrompió. Me senté frente al televisor, helado. No podía apagarlo, como si aún esperara que dijera la verdad en el último segundo. Pero no lo hizo. Mi perro, que dormía bajo la mesa, se levantó y apoyó el hocico en mi pierna. Le acaricié la cabeza y le susurré: «Tú no entiendes de mentiras, ¿verdad, amigo?». Me levanté y fui hasta el cajón donde guardaba mi antiguo celular, el que aún contenía la aplicación con mi historial médico. Busqué el número de la doctora Sofía Aranda, la cirujana que me operó en aquel entonces. Le escribí: «Sofía, necesito un favor urgente.
respondió casi de inmediato. ¿Tiene que ver con el escándalo que estoy viendo en redes? Sí, respondí. Quiero probar que no estaba en Guadalajara cuando supuestamente envié esos mensajes. Ella prometió revisar los archivos del hospital y me citó para el día siguiente, a primera hora. Cerré el celular y salí al pequeño patio. Lloviznaba. El olor a tierra mojada, tan conocido, me trajo por un instante un poco de paz. Vi a doña Rosa desde el otro lado de la reja, con una sombrilla floreada. No se deje, don Rafael. Aquí en la colonia nadie le cree a ese tipo. Le sonreí débilmente, como si su apoyo fuera un pañuelo limpio en medio del lodo. Ya entrada la noche, Lucía me escribió un mensaje. Papá, lo siento. No puedo hablar ahora. Leí y releí esas palabras. Sonaban sinceras, pero también distantes. La hija que me escribía ya no era la niña que me abrazaba temblando cuando soñaba con monstruos. En la impresora quedó una hoja a medio salir. Tenía en mayúsculas un título horrible: El anciano que robó a su propia gente. La arranqué de la bandeja, la arrugué y la tiré al bote de basura. Luego abrí mi cuaderno de tapas gastadas, el que usaba como diario, y escribí con letra firme: La mentira camina más rápido que la verdad, pero la verdad nunca se cansa. Apagué las luces, pero dejé encendida la computadora. La pantalla azulada reflejaba mi rostro en el cristal de la ventana. Afuera, el cielo se iluminó con un rayo lejano. Otra tormenta se acercaba. Pero esta vez, yo también. El cielo de Guadalajara amaneció despejado, como si por fin respirara después de tantos días ahogado en lluvia y silencio. Me puse mi viejo abrigo marrón, el que usaba en reuniones del colegio de ingenieros, y metí en el maletín de cuero desgastado el expediente que llamé Pruebas Digitales. El cierre ya no corría bien, pero hice lo posible para no dejar que los papeles sobresalieran. Llamé un taxi en la esquina. El chofer, un señor bigotón con gorra del Atlas, hablaba emocionado sobre el gol de último minuto del Chivas la noche anterior. Yo asentía, sonreía por cortesía, pero mi mente seguía atrapada en esas imágenes digitales, en esas palabras que nunca escribí, y sin embargo me acusaban con el dedo más cruel. Al llegar al hospital civil, el olor a desinfectante me golpeó la memoria. Aquella sala de espera donde pasé horas mirando el techo antes de entrar al quirófano. Me quedé un instante parado frente a la entrada, recordando el miedo de entonces, el miedo de no volver, distinto al que ahora me acompañaba, el miedo de seguir vivo y no poder defenderme. «Rafael», escuché mi nombre con voz firme. «Ven, ya revisé los archivos». Era la doctora Sofía Aranda. Su bata blanca planchada sin una sola arruga, su moño apretado, y esa mirada de quien siempre sabe más de lo que dice. Me llevó por un pasillo hasta una oficina pequeña, con una planta medio seca en la ventana. Encendió la computadora. El ventilador interno sonaba como si también estuviera nervioso. «Aquí está», dijo señalando la pantalla. «Mira bien esta fecha, 12 de julio de 2018. Coincide exactamente con los mensajes que Ramiro publicó como evidencia. En la pantalla, paciente, Rafael Vega. Procedimiento, cirugía cardíaca con bypass. Duración, 7 horas, 35 minutos. Estado, postoperatorio crítico. Durante todo ese día,
Estabas bajo anestesia, Rafael. Es imposible que hayas mandado un solo mensaje, dijo Sofía bajando la voz. Sentí un nudo aflojarse en el pecho. Me recosté contra la silla. Cerré los ojos por un instante. ¿Puedo llevarme esto? Ella asintió. Ya sacaba copias del expediente con sello, firma y todo. También imprimió el informe quirúrgico con los nombres del equipo médico, incluso una fotografía de la herida cerrada, con la fecha digitalizada. Esto es irrefutable. Nadie puede negar esto frente a un juez. Tomé los documentos como quien recoge su escudo antes de una batalla. Luego, sin que yo lo pidiera, ella preparó un USB con los archivos digitales y me lo entregó. Llévaselo a tu abogado. Esto puede cambiar las cosas. Le agradecí y justo antes de salir me detuvo. Rafael, si necesitas que algún médico testifique, puedes contar conmigo. Y también con el doctor Estrada. Él todavía tiene los registros firmados en papel. ¿De verdad? ¿Todavía los guarda? Es maniático con los archivos. Te aviso cuando los tenga. La abracé sin decir mucho. A veces, un gesto pesa más que 100 palabras. Al salir del hospital, el sol pegaba fuerte, como si quisiera secar todos los rumores del mundo. Compré un jugo de naranja en el carrito de la esquina. Me senté en una banca y observé la calle. Un niño pasó con su madre. Llevaba un periódico en la mano y al ver mi cara en la portada, preguntó en voz alta, ¿Ese señor es malo? No escuché la respuesta de su madre. Solo sentí una punzada, como si me hubieran rasgado por dentro. Al llegar a casa, marqué al abogado Ortega. Me contestó de inmediato y me citó para las 4 de la tarde. Me cambié de camisa, guardé todo de nuevo en el maletín y caminé hasta su oficina con el paso lento pero firme. Ortega estaba al teléfono cuando entré. Me saludó con la mano y señaló la silla frente a su escritorio. Cuando colgó, dijo sin rodeos. Sabía que ese león iba a jugar sucio. A ver, ¿qué traes? Le mostré todo. Revisó los documentos uno por uno, conectó el USB, abrió cada archivo. Asintió varias veces mientras leía, como si cada línea confirmara sus sospechas. Perfecto, esto es dinamita legal. Preparó una carpeta nueva y comenzó a escribir una denuncia formal dirigida al Ministerio Público de Jalisco. Me explicó que acusaríamos a Ramiro por difamación agravada, falsificación de documentos y daño moral. ¿Y quieres hacerlo público o mantenerlo en silencio? Prefiero el silencio, pero uno que haga eco en los tribunales. Sonrió. Le gustó la frase. Antes de despedirme, imprimió un resumen del caso y me dio una copia. Esto va a cambiar las cosas, Rafael. Lo importante es no ceder. Caminé de regreso por la avenida Chapultepec. La vida seguía como si nada. Risas en los bares, música en las terrazas, gente tomándose selfies con micheladas. Y yo, con un sobre grueso bajo el brazo, como quien lleva una bomba en el bolsillo, sin que nadie lo note. Ya en casa, abrí el ordenador. Había un mensaje nuevo de un número desconocido. Viejo mentiroso, tus mentiras se acabarán pronto. Lo capturé de inmediato. Lo guardé en la carpeta de pruebas. El odio digital ya no me sorprendía, pero me dolía igual. Mi perro, al que llamo Sombra, se acercó y se echó a mis pies. Le serví un poco de arroz con carne, lo acaricié detrás de las orejas. Tú no entiendes de traiciones, ¿verdad? Solo entiendes de lealtad. Encendí la radio. Sonaba un bolero viejo,
de esos que hablaban de corazones rotos con más dignidad que las redes sociales. Cerré los ojos por un momento. Más tarde esa noche, mi teléfono sonó. Era Sofía. Rafael, el doctor Estrada todavía tiene los papeles. Los firmados a mano, con la fecha original y todo. Mañana temprano los recojo y te los llevo. Hazlo, Sofía. Eso puede salvarme. Lo sé y lo haré. Colgué y me quedé mirando por la ventana. La ciudad, iluminada como siempre, parecía ajena a mi historia. Pero dentro de mí, entre tanta oscuridad, una chispa comenzaba a arder. Era pequeña, pero suficiente para no rendirme. Me desperté a las 6 en punto. No por el despertador, sino por costumbre. El cuerpo a cierta edad ya no pide permiso para abrir los ojos. Sombra, mi fiel compañera de 4 patas, soltó un ladrido suave desde su manta en la cocina cuando oyó el sonido del café, filtrándose en la vieja cafetera italiana. El aroma del café recién hecho era lo único que me anclaba al presente en esos días en que todo parecía desmoronarse. Encendí la computadora. Un correo de la doctora Sofía me esperaba. Un archivo adjunto, en PDF, con la firma manuscrita del doctor Estrada, confirmando mi cirugía. Imprimí el documento con manos algo temblorosas. Lo añadí al resto de mi carpeta ya abultada con pruebas médicas, copias certificadas y USBs, que ahora eran más importantes que cualquier propiedad que yo hubiese tenido en la vida. Apenas había terminado de revisar los papeles cuando sonó el teléfono. Era el abogado Ortega. «Ven al juzgado, hay novedades», me dijo con tono urgente, sin dar espacio para preguntas. Media hora después, ya estaba en el edificio gris del juzgado. Allí lo vi, de pie al lado de un hombre alto, de rostro severo pero educado, que vestía chaqueta azul marino y llevaba una carpeta bajo el brazo. Me lo presentó. «Don Rafael, este es el comisario Gálvez, jefe de investigaciones económicas del Estado». El hombre me estrechó la mano con firmeza, con esa seguridad que tienen los que huelen la mentira como los perros huelen el miedo. «Don Rafael», me dijo, «estuvimos revisando unos movimientos bancarios a nombre de su antiguo negocio, Ingeniería Vega S.A. Sentí un nudo en el estómago. «Esa empresa fue cerrada hace 2 años», le respondí desconcertado. Gálvez abrió su laptop y giró la pantalla hacia mí. Había un extracto bancario, una transferencia de 300.000 pesos, realizada apenas 3 meses atrás. «El problema», añadió, «es que esta transacción está firmada digitalmente, con su firma». Ortega frunció el ceño y se inclinó para observar mejor. «Que también falsificaron, por supuesto», añadió. «Pasaron a mostrarme copias de un acta notarial de constitución de empresa con mi nombre, mi logo antiguo, mi dirección fiscal. Todo, todo falso, pero tan bien armado que uno podría dudar de su propia cordura. Lo peor fue ver mi firma, escaneada, idéntica, cruelmente idéntica. Usaron mi nombre para robar», dije casi en un susurro, con la cara ardiendo de impotencia. «Y no solo eso», continuó Gálvez. «Hay 3 denuncias de personas que transfirieron dinero creyendo que trataban con usted. Les pedí conocer a esas personas. Por la tarde, en la comisaría central, me senté en una sala de paredes grises y sillas incómodas frente a 3 rostros que mezclaban enojo y desilusión. Primero habló el señor Moreno, dueño de una cadena de restaurantes. Le habían sacado 150.000 pesos por un supuesto terreno en Tlaquepaque.
Luego la señorita Araceli, una maestra de primaria, quien entregó 80.000 pesos como adelanto para un pequeño departamento para su madre enferma. Y por último, don Hilario, un albañil retirado que había perdido todos sus ahorros. 60.000 pesos, fruto de 40 años de trabajo y esfuerzo. Cuando me vieron entrar, sus rostros cambiaron. Me reconocieron por las fotos del escándalo publicadas en el periódico. «Pensamos que usted estaba involucrado», dijo Araceli con voz temblorosa. Saqué la carpeta, les mostré los documentos médicos, los informes, las pruebas de que ese día estaba en una mesa de operaciones y no detrás de una pantalla enviando propuestas fraudulentas. Poco a poco, el aire en la sala se alivió. Incluso don Hilario, que no había dicho una palabra, asintió y murmuró: «Entonces el ladrón es su yerno». Gálvez redactó un nuevo informe, incluyendo delitos por fraude, suplantación de identidad y asociación ilícita. Firmé sin temblar. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la justicia se estaba acercando. Esa misma tarde fuimos, Gálvez, Ortega y yo, a las oficinas de León Inversiones. El edificio era moderno, de esos con fachada de cristal y letras metálicas que reflejan el sol como si fueran lingotes. Adentro, una recepcionista de voz aguda fingió calma, pero sus manos no dejaban de moverse sobre el teléfono. Ramiro apareció desde su oficina de cristal. Su traje entallado y su sonrisa ensayada no podían esconder el microsegundo de pánico que pasó por sus ojos al vernos. Gálvez sacó un documento y habló con tono cortante. «Tenemos orden de inspección. Procederemos a revisar el material contable y digital». Ramiro se encogió de hombros teatral. «¿Revisar qué? ¿Todo aquí es legal?», dijo con voz burlona. Pero cuando accedimos al equipo de contabilidad, encontramos el archivo. Un contrato de compraventa de un terreno en Zapopan, con mi firma al pie. Me incliné. Era la misma firma escaneada que habían usado antes. «Esto es prueba directa de falsificación», afirmó Ortega, mientras Gálvez daba instrucciones para confiscar el servidor y las carpetas físicas del archivo. Ramiro alzó la voz, en plena escena de indignación. «Esto es una trampa de mi suegro. Él está loco. Quiere vengarse porque mi esposa ya no lo quiere ver». Yo no respondí. Solo lo miré fijamente, en silencio, como se mira una estatua que un día fue hombre. Cuando los oficiales salieron con las cajas, gritó: «¡Te vas a arrepentir, viejo!». Ya en la calle, Gálvez soltó un resoplido largo, como quien se quita un peso de encima. Ortega me palmeó el hombro. «Ahora sí, tenemos todo. Mañana presento la denuncia penal completa». Fuimos a cenar algo ligero. Un localcito de barrio, sopa de fideo, café de olla con canela. Yo no tenía hambre, pero me obligué a comer. Afuera, las luces navideñas empezaban a parpadear sobre los balcones. Se oía música lejana. La ciudad seguía, como si nada. Esa noche, al llegar a casa, Sombra corrió hacia mí, moviendo la cola, como si supiera que algo había cambiado. Me agaché, la acaricié despacio y le susurré: «Ganamos la primera batalla, amiga». Me di un baño caliente, me puse la bata, encendí la lámpara de escritorio y abrí el cuaderno viejo donde escribía todo desde que empezó este infierno. Garabateé sin parar. Hoy su máscara cayó, mañana caerá su orgullo. Cerré el cuaderno, apagué la luz.
Solo dejé la lámpara del pasillo encendida. Afuera, Guadalajara brillaba como una postal de diciembre. Pero dentro de mí, la guerra apenas había comenzado. Ese lunes, el frío me despertó antes que el despertador. Guadalajara parecía haber perdido el color durante la noche. Las nubes bajas, grises como ceniza vieja, se deslizaban por los tejados, como si también estuvieran esperando el juicio. Me puse el traje gris oscuro que Elena había elegido para mí años atrás, cuando aún salíamos a eventos importantes. Me costó abotonarlo, no por el tamaño, sino por la memoria. Sombra me miró desde el pasillo, sin ladrar, solo con esos ojos serios que me han acompañado desde que Elena se fue. Cuando cerré la puerta, lo escuché gemir bajito. No sé si fue por el frío o por lo que estaba por venir. Tal vez él también lo sabía. La Corte Civil de Jalisco era un edificio de piedra color beige, con ventanales altos y bandera ondeando con solemnidad. Al acercarme, vi a Ortega de pie, en lo alto de los escalones, con su bufanda burdeos y una carpeta gruesa atada con una cinta roja. —¿Listo, don Rafael? —me preguntó sin sonreír. Asentí. No tenía palabras para lo que sentía. Era una mezcla de tensión, resignación y una pizca de esperanza que aún no me atrevía a reconocer. En la entrada, los periodistas se agolpaban. Micrófonos, cámaras, flashes. Escuché mi nombre varias veces. —Don Rafael, ¿es cierto que su yerno lo acusa de fraude? No respondí. Caminé derecho. Ortega abrió paso como un domador entre hienas hambrientas. Dentro del edificio, el murmullo era más denso, como si las paredes susurraran juicios ya emitidos antes de que el juez hablara. La sala de audiencias estaba casi llena. Al otro lado, Ramiro León, con su cabello engominado y su traje a la medida, ajustaba la corbata como quien se prepara para una foto. A su lado, Lucía, mi hija, pálida, con los labios apretados como si se los hubiera cosido ella misma. No me miró. El juez Torres, de cabello entrecano y expresión de estatua, dio inicio con voz firme. Damos inicio a la audiencia del caso Vega contra León. El fiscal tomó la palabra. Se acusa al señor Ramiro León de difamación, falsificación de documentos, fraude patrimonial y daño moral. Ramiro no pestañeó. Murmuró algo al oído de su abogado, que apenas movió la cabeza. Entonces Ortega se puso de pie. Su voz era calma, pero cada palabra caía como piedra en el agua. Mi cliente, el ingeniero Rafael Vega, ha sido víctima de una campaña de difamación construida sobre documentos falsos. Hoy hemos venido a limpiar su nombre. Colocó una memoria USB sobre la mesa. En la pantalla del tribunal comenzó a proyectarse un video. Era yo, inconsciente en una sala de operaciones, tubos saliendo de mi boca, monitores marcando mis signos vitales. La imagen me golpeó incluso a mí, que ya sabía lo que iba a ver. La sala quedó en silencio. Mientras él luchaba por su vida, continuó Ortega. Alguien usaba su nombre para destruirla. —Eso no prueba nada —gritó Ramiro de repente. Cualquiera puede editar un video o falsificar un informe médico. Por eso, respondió Ortega sin alterar el tono, también hemos traído a una testigo. Las puertas se abrieron y la doctora Sofía Aranda entró, seria, con su bata blanca y una carpeta bajo el brazo. Juró decir la verdad y detalló cada minuto de mi operación.
Incluso entregó el expediente original. El señor Vega estaba bajo anestesia total desde las 7:15 de la mañana hasta las 2:50 de la tarde. En ese periodo no pudo haber enviado ningún mensaje ni firmado ningún documento. Hubo murmullos. Lucía bajó la mirada por primera vez. El siguiente en hablar fue Gálvez, el comisario. Presentó los resultados de la investigación. 3 víctimas de fraude, cuentas bancarias rastreadas, una empresa fantasma registrada a mi nombre, con una firma digital escaneada desde antiguos documentos míos. En la pantalla apareció una comparación entre mi firma real y la que se usó en los contratos falsos. Idénticas. El juez miró a Ramiro. ¿Tiene algo que declarar? Fue un error administrativo, dijo, ahora con menos seguridad. ¿Un error de 600.000 pesos? Intervino Ortega. La sala soltó una risa nerviosa. Yo no. A mí no me hacía gracia. Lucía se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros temblaban, pero aún no había lágrimas. El juez ordenó un receso de 15 minutos. Salí al pasillo. El aire olía a café barato y documentos viejos. Un periodista se acercó. ¿Cree que su hija sabía todo? Lo miré a los ojos. No todos los silencios significan complicidad. Cuando regresamos, Ortega pidió autorización para reproducir un audio. Era un mensaje de voz que recibí semanas antes. Viejo miserable, te arrepentirás. Una voz distorsionada, pero llena de veneno. La policía había rastreado el número. Estaba a nombre de un empleado de León Inversiones. No era casualidad. El juez, sin cambiar el tono, dictó medidas cautelares. Suspensión temporal de la empresa de Ramiro y retención de su pasaporte. «¡Esto es una conspiración!», gritó Ramiro poniéndose de pie. Lucía lo sujetó del brazo. «¡Basta, Ramiro!». El juez golpeó el mazo. «¡Orden!». Yo los miraba desde mi asiento. Mi hija, mi yerno. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Aún me cuesta entenderlo. Al finalizar la audiencia, Ortega me susurró. Ganamos el primer round. Al salir, los periodistas nos esperaban. No hablé. Un viento helado me golpeó el rostro. Las campanas de una iglesia cercana repicaban. Al fondo vi a Lucía, sola, llorando en silencio. Di un paso hacia ella. Y luego me detuve. No todo se puede resolver en un solo día. Me giré susurrando solo para mí. Ahora el silencio pesa más que nunca. 3 semanas después del juicio, Guadalajara ya se vestía de Navidad. Las luces colgaban en hileras por todo Chapultepec, como si alguien hubiese intentado tejer esperanzas sobre la ciudad. Desde las bocinas públicas se oía suave la canción Campana sobre campana, esa que solía cantarle Elena a los niños cuando adornábamos el arbolito. Esa mañana, al ver la ciudad envuelta en luces y frío, me sentí más solo que nunca. Hasta que llegó aquel mensaje. «Papá, ¿podemos hablar? En el Café La Esperanza, mañana». Tardé unos minutos en responder. Leí el mensaje 3 veces. Después, solo escribí: «Ahí estaré». No dormí bien esa noche. Me levanté antes del amanecer, me afeité con pulso tembloroso y elegí una camisa blanca limpia y mi suéter gris oscuro, el mismo que Elena decía que me hacía ver más joven. Antes de salir, Sombra me miró desde su rincón junto a la ventana. No ladró. Solo me siguió con esos ojos sabios, como si supiera que este encuentro no era uno cualquiera. Llegué temprano.
El café La Esperanza seguía como siempre, pequeño, acogedor, con sus paredes color verde agua ya un poco deslavadas, y las mismas mesas de madera gastada que crujían al moverse. Una lámpara amarilla colgaba sobre cada mesa, y el olor a café recién molido se mezclaba con el aroma dulce del pan recién horneado. Elegí una mesa junto a la ventana, donde la luz del sol se colaba en líneas doradas entre las cortinas. A mi lado, una pareja de jóvenes universitarios compartía una laptop mientras reían en voz baja. Yo los observaba con una especie de envidia tranquila, como si ellos habitaran un mundo que ya no me pertenecía. Pedí un café de olla con canela. El mesero, un joven con delantal rojo, me miró curioso. ¿Va a esperar a alguien, Don? Sí, dije. A mi hija. Pasaron 15 minutos. Luego la vi. Lucía cruzó la puerta del café con pasos lentos. Llevaba un suéter beige de cuello alto, el cabello suelto y el rostro más delgado que antes, pero en sus ojos ya no había la tormenta de aquel juicio. Había algo más, serenidad quizás. Se sentó frente a mí. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Solo nos miramos. Luego, su voz, bajita, casi un suspiro. Papá, lo siento. No quise creer, pero tenía miedo. Asentí en silencio. No quise interrumpirla. Entonces habló. Me contó de los últimos años, de cómo Ramiro había comenzado controlando cosas pequeñas, las claves del celular, los movimientos de la cuenta bancaria, las salidas con amigas, hasta que un día ya no le quedaba nada suyo, ni su voz. Vivía como un fantasma, papá, dijo, y cuando publicaron esos mensajes falsos, quería salir a defenderte, pero él me amenazó. Sus manos temblaban cuando tomaron la taza de café. En ese instante, el mesero volvió con 2 porciones de pastel de 3 leches. Ella sonrió, con ese gesto que no veía desde que tenía 15 años. ¿Todavía recuerdas que era mi favorito? Nunca olvido los gustos de mi hija, le dije. Quise decirle muchas cosas más, pero el sonido de la campanilla en la puerta me cortó el aliento. Giré la cabeza. Era Ramiro, vestido de negro, rostro rígido, pasos firmes. Su presencia ensombreció el lugar. Incluso los estudiantes dejaron de hablar. Se acercó a nuestra mesa. Su voz sonó forzada, sin alma. Solo vine a arreglar esto. No quiero más problemas. Lo miré, con calma pero sin miedo. No viniste a arreglar, viniste a manipular, dije. Lucía se levantó. Su voz era más firme que nunca. Ramiro, ya no. Él intentó tomarla del brazo, pero ella dio un paso atrás. El movimiento hizo que su taza se volcara. El café caliente se derramó sobre la mesa y goteó al suelo. Una mujer gritó: «¡Cuidado!». El dueño del café se acercó rápido con un trapo, mientras Ramiro retrocedía, confundido, la cara encendida de rabia contenida. Lucía lo miró directo a los ojos. «Tú nunca me amaste. Solo amabas lo que mi padre tenía». Un silencio tenso llenó el lugar. Nadie se atrevía a moverse. Ramiro nos miró a ambos, luego giró sobre sus talones y se fue. La campanilla de la puerta sonó como un pequeño alivio. Lucía se sentó otra vez. Tomó una servilleta, secó la mesa, luego se secó los ojos. Por fin respiré, papá. El mesero nos trajo 2 cafés nuevos, sin decir palabra.
Yo observé a mi hija. La vi más fuerte, más viva. A veces la libertad llega entre lágrimas, murmuré. Afuera, una llovizna comenzaba a caer, pintando pequeñas perlas sobre el vidrio. No dijimos nada durante un rato. Solo escuchábamos el ritmo constante de la lluvia y la música que llegaba desde la calle. Un pequeño grupo tocaba Amor Eterno con guitarra y violín. Esa canción era la favorita de Elena. Lucía me miró de reojo. ¿Crees que la gente cambia?, preguntó. Pensé en Ramiro. Pensé en mí, en ella. Algunos cambian, le dije. Otros solo se quitan la máscara. Ella sonrió. Una sonrisa real. Quiero empezar de nuevo, papá. Buscar trabajo. Mudarme. Cuidarte si me dejas. Extendí mi mano. Ella la tomó sin dudar. La dueña del café, doña Mercedes, se acercó. Nos conocía desde hacía décadas. Hace años no veía a dos Vega juntos. ¡Qué gusto me da! Lucía le respondió con una carcajada suave, la primera en mucho tiempo. Al salir, todavía lloviznaba. Caminamos bajo un paraguas que encontré en el perchero del café, viejo, con una costura suelta. Ella tomó mi brazo como cuando era niña. Y así caminamos, sin decir mucho. El vapor del suelo mojado subía como humo de incienso, mezclado con el olor a café, a tierra húmeda, a posibilidades nuevas. Ahora sí, hija, le dije mientras cruzábamos la calle. El silencio empieza a curar. Esa mañana, el cielo de Guadalajara tenía el color del plomo viejo. Un gris inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido, suspendido en la espera. Me levanté antes que el sol. Preparé café negro, fuerte, como me enseñó Elena en nuestros primeros años. Lo dejé reposar sin azúcar, mientras encendía la radio para escuchar las noticias. Hoy se dictará sentencia en el caso Vega contra León, tras meses de juicio y expectativa social, dijo el locutor con una voz grave, casi ceremonial. Apagué la radio. No hacía falta escuchar más. La verdad ya estaba dicha en papel y en boca de testigos. Hoy solo faltaba que la ley la pronunciara. Me vestí despacio. El traje negro que llevaba era el mismo que usé en el funeral de Elena. Me ajusté la corbata azul oscuro. En la muñeca, el viejo reloj de cuerda que me regaló ella el día que me nombraron jefe de obra por primera vez. Al cerrar el último botón, sentí unas patas rozar mi pierna. «Sombra», murmuré. El perro me miraba, moviendo la cola despacio, sin saltos. Solo ese ladrido bajo que usaba cuando intuía que algo era importante. Me agaché, le acaricié el lomo. «Hoy es el final, viejo amigo». Antes de salir, pasé por el pasillo, donde colgaba la foto de Elena. En ella, su rostro sereno parecía decirme lo de siempre. «Con calma, Rafael, con calma». Le toqué el marco de madera con la yema de los dedos, como si eso pudiera transferirme algo de su coraje. Cuando crucé la calle, doña Rosa, la vecina de siempre, regaba sus macetas con un balde. Me vio y levantó la mano. «Que gane la verdad, don Rafael», le respondí con una sonrisa tranquila. «Eso ya ganó, doña Rosa. Solo falta que lo digan en voz alta. El Palacio de Justicia estaba lleno. Más de lo que imaginé. Periodistas con cámaras, estudiantes de derecho, curiosos. Algunos me reconocieron y asintieron con respeto. «El ingeniero Vega», decían. Agradecí sin hablar. Ortega ya me esperaba en el pasillo,
con el portafolio en la mano y la mirada firme. Vestía igual que siempre, camisa blanca, saco gris, sin pretensiones. «Hoy se cierra un ciclo, Rafael», me dijo al acercarse. Le di la mano con fuerza. No respondí, no hacía falta. Dentro de la sala, el ambiente era tenso. Ramiro León estaba sentado al frente, en el banquillo del acusado. Vestía un traje oscuro que le quedaba grande en los hombros. El nudo de su corbata estaba flojo, el cabello sin peinar. Pero lo más visible eran sus ojeras, profundas, violetas, como si no hubiera dormido en semanas. Lucía estaba detrás, sola. Vestía una blusa blanca de lino, sencilla. Tenía el rostro pálido, pero sereno. En las manos, un pañuelo arrugado. Al entrar el juez Torres, todos nos pusimos de pie. Su toga negra arrastraba un leve eco sobre el suelo pulido. Golpeó 3 veces con el mazo. El sonido retumbó como un tambor fúnebre. Después de revisar pruebas, testimonios y registros bancarios, comenzó. Me apoyé sobre los muslos, las manos juntas. Sentía sombra en la memoria, como si esperara fuera del tribunal, atento también al veredicto. Ramiro bajó la cabeza. Sus dedos jugaban con un bolígrafo que parecía a punto de romperse. «Se declara culpable al señor Ramiro León», continuó el juez, «por los delitos de fraude, falsificación de documentos y difamación agravada». Un murmullo se esparció por la sala como una ola. Ortega me miró de reojo y solo asintió una vez con solemnidad. No sentía alegría, ni venganza, solo un peso que comenzaba a moverse desde el pecho hacia la espalda, como si por fin pudiera alzarla sin romperme. El juez prosiguió: «El acusado recibirá 5 años de libertad condicional y deberá pagar un monto de 1.200.000 pesos como reparación de daños». Ramiro alzó la mirada. Parecía querer decir algo, pero solo tragó saliva y volvió a mirar el suelo. Detrás, Lucía lloraba en silencio. No lo miró ni una sola vez. Los oficiales de custodia se acercaron para recoger sus tarjetas bancarias y pedirle la firma del acta judicial. Él obedeció, sin decir palabra. Un periodista se acercó con sigilo, levantando el micrófono hacia mí. «¿Qué siente al recuperar su honor, don Rafael?» Lo miré con calma. «El honor no se recupera», respondí. «Solo se limpia». Salimos del juzgado bajo una llovizna fina. Las gotas golpeaban los techos de lámina de los puestos callejeros y los toldos de los cafés. Los autos pasaban lentos, reflejando los semáforos en los charcos. Ortega me acompañó hasta una cafetería a la vuelta. Nos sentamos en el rincón más apartado. Pedimos café cortado y unas empanadas de jamón con queso. La mesera, una mujer mayor, nos reconoció. «Usted es el de la noticia, ¿verdad?» «Hoy sí, mañana nadie me recordará», respondí. Ortega rompió la costra del pan con el tenedor. Luego me miró con una sonrisa contenida. «Si Elena pudiera verte hoy», no terminó la frase, yo la terminé por él. «Tal vez solo me diría que ya puedo descansar». Un reportero joven entró con una cámara. Se acercó con educación. «Disculpe, ingeniero, ¿podemos tomarle una foto?» Pensamos titularla: «El ingeniero que venció con silencio». Ortega soltó una carcajada leve. Buen título, aunque él nunca buscó vencer. Cuando salimos, la lluvia se había vuelto bruma. Bajo el alero, Lucía nos esperaba con un paraguas en la mano. «Quería darte las gracias y pedirte perdón otra vez», dijo. Le sonreí con dulzura cansada.
Ya está hecho, hija, vamos. Caminamos por la calle López Cotilla, bajo la llovizna. Los faros de los coches se reflejaban en el pavimento mojado como luces derretidas. Ella me contó que había enviado su currículum a una firma de arquitectura pequeña, que empezaría de nuevo, sin privilegios. El trabajo limpia la mente mejor que el tiempo, le dije. Y el café, mejor que la psicología, respondió, riendo por primera vez con verdadera alegría. En el camino de regreso, me detuve en una florería de esquina. Compré un ramo de margaritas blancas. En el panteón de San Juan de Dios, el suelo estaba húmedo. Caminé hasta la tumba de Elena. Me agaché, dejé las flores y dije en voz baja: «Todo terminó, amor. Al fin, el viento sopló y esparció algunos pétalos. Me quedé un rato, solo, mientras las nubes comenzaban a despejarse. Al salir, vi que el cielo empezaba a clarear. La lluvia había cesado. Sobre los cables eléctricos, unos gorriones trinaban como si celebraran el final de una larga tormenta. En la panadería de la esquina, compré una bolsa de pan dulce para doña Rosa. De regreso a casa, Sombra me recibió moviendo la cola, dando vueltas en círculos. Abrí la puerta. El silencio de la casa ya no pesaba. Dejé el maletín sobre la mesa, me quité los zapatos y caminé descalzo por el pasillo. Murmuré para mí mirando al techo: «La justicia llega tarde, pero llega», y por primera vez en mucho tiempo sentí paz. 6 meses han pasado desde aquel juicio. Guadalajara se ha vestido de gris, como si el cielo también cargara recuerdos que no se nombran. Las lluvias caen con la calma de quien ya no necesita gritar. Y yo me he retirado de la vida pública. He dejado el despacho, he entregado las llaves y he vuelto a la tierra, a mi jardín, a mis manos. Ahora mis mañanas comienzan con el canto lejano de las campanas de la iglesia y el olor de café tostado del puesto de doña Hilda en la esquina. Abro las ventanas, dejo que entre el aire húmedo y con él los recuerdos. El silencio, antes hostil, ahora me acompaña. Hoy, mientras barría las hojas mojadas del patio, mis ojos se posaron sobre un objeto olvidado, el plato de barro, el mismo que había terminado en el suelo durante la última cena de Día de Gracias. Aún tenía la vieja fisura que lo cruzaba por la mitad, como un corazón que no terminó de romperse. Lo tomé con cuidado, lo llevé al patio y lo coloqué sobre las losetas frías. Con un suave golpe de martillo, lo despedí. «Ya no hay lugar para eso», susurré, «más para mí que para el viento». Al poco rato, doña Rosa apareció con su tradicional olla de atole. Traía esa mirada entre curiosa y piadosa que sólo los viejos vecinos saben usar sin herir. «Dicen que Lucía está abriendo su propia oficina», comentó, mientras me tendía un vaso humeante. «Sí», respondí, con la calma que da la verdad. «Y Ramiro, parece que se fue a Panamá. Al parecer trabaja allá en una constructora». Solo asentí. No había nada más que decir sobre él. «Allá encontrará su propio silencio», añadí, y doña Rosa entendió que no hacía falta hurgar más. Pasado el mediodía, Lucía llegó. Llevaba un portafolio de cuero y una bolsa de tamales que olían a gloria. Me abrazó con esa timidez que sólo una hija arrepentida puede tener, y sin decir nada, se sentó a mi lado en el corredor. «Papá, quiero mostrarte algo». Sacó unos planos, desplegó sobre la mesa un diseño hermoso. Una pequeña escuela rodeada de árboles,
con aulas modestas pero cálidas. Es un proyecto para niños de escasos recursos. Me ofrecieron dirigirlo. Me costó hablar. ¿Y qué nombre llevará? Lucía me miró como quien se prepara para una pregunta difícil. Quiero que lleve tu nombre. Negué con la cabeza, con dulzura. No, llévalo con el de tu madre, Fundación Elena Vega. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No las dejó caer. Tienes razón, comimos allí mismo. Sombra se acomodó bajo la mesa, moviendo la cola cada vez que caía una migaja. La lluvia empezaba a dibujar surcos en los cristales, y de algún jardín vecino llegaba el aroma delicado de azahar. ¿Y tú qué harás ahora, papá? Pensé unos segundos antes de responder. Escribiré, no para vengarme, sino para recordar. Lucía asintió. Ya no necesitábamos decirnos tanto. A veces el perdón llega sin anunciarse, caminando lento pero firme, como la lluvia en estos días grises. Por la tarde, ella se fue. Me quedé recogiendo los platos, lavando las tazas, ordenando los silencios. Preparé un café más fuerte, abrí mi viejo portátil y frente a la pantalla en blanco comencé. Aprendí que el silencio no es rendición, sino dignidad. Me detuve. Miré el retrato de Elena sobre el estante. Su sonrisa serena, sus ojos que aún parecen hablarme, y que la justicia más grande no es la que castiga, sino la que enseña. Fuera, la lluvia arreciaba. Abrí la ventana y dejé que el aire fresco me envolviera. Un grupo de niños corría por la calle, empapados y felices, chapoteando en los charcos, como si el mundo jamás hubiese sido cruel. «¡Cuidado, hay lodo!», les grité riendo. «Gracias, don Rafael», respondieron entre carcajadas. Los vi perderse en la esquina, y por un segundo volví a ver a Lucía, pequeña, con sus trenzas mojadas y su mochila rota, corriendo hacia la escuela. Sombra apoyó su cabeza sobre mis pies. Le acaricié el lomo y murmuré: «El ruido se fue, amigo. Solo queda paz». La campana de la iglesia sonó, lenta, profunda, como si anunciara no una misa, sino un renacer. Guardé el documento. Lo titulé «El legado del silencio. Memorias de un ingeniero». Lo imprimí. Solo la primera página. La firmé con trazo firme y la guardé en el cajón, junto a una foto en blanco y negro de Elena en la hacienda, con los brazos llenos de tierra y esperanza. La luz del atardecer atravesó las cortinas. Una luz distinta, sin frío ni amenaza. Me serví una copa de brandy, no como homenaje, sino como cierre. Por la verdad, brindé. Por la calma. Por ti. El viento barrió las hojas secas del corredor. La lluvia comenzó a detenerse, y en el cielo, al oeste, se abrió una franja de luz dorada. Salí al patio. Levanté la vista. No pedí nada. No agradecí en voz alta. Solo respiré. Todo estaba en silencio. Un silencio nuevo. Uno que ya no dolía. Un silencio que hablaba al fin con mi propia voz.